Nos encontramos con Renzo Chávez Lescano, él es dirigente de la ANP. Así es, Renzo, en tu exposición tú has hablado que hay más de 180 periodistas que han sido agredidos en las diversas protestas desde octubre del año pasado. Desde diciembre, desde el 7 de diciembre hasta abril, efectivamente, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 183 ataques a periodistas y medios de comunicación en el contexto de cobertura de las protestas con motivo de la crisis política y social que se desencadenó en el Perú. Estamos hablando de 183 hechos que han atentado contra la actividad informativa de colegas o que han ido contra medios, como una forma de represalia quizás por algunas discrepancias en líneas editoriales, lo cual es totalmente condenable en un contexto democrático como el que aspira a mantener el Perú. Ahora, escuchábamos de agresiones, incluso hasta de asesinatos en Sinaloa, escuchábamos en Colombia, pero ya acá en el país también parece que esa corriente como que se está viniendo para acá también. A ver, a nivel de América Latina, vemos con mucha preocupación que hay una tendencia de ataque a periodistas. De hecho, que el escenario político, la situación con los diferentes gobiernos y regímenes incide en la actividad informativa. O sea, recordemos la cantidad de colegas que asesinaron en México el año pasado, que es una cifra escandalosa, o cómo es que están amenazando a colegas en Colombia, en Ecuador, en Brasil, ni qué decir de contextos más difíciles como Venezuela, Nicaragua, o incluso lo mismo que sucede en El Salvador. Estamos viendo que hay una acción desde el fuero político por incidir en la actividad periodística en el ánimo de querer ocultar algunas informaciones que no necesariamente resulten beneficiosas para quienes están en las esferas de poder. Esto es algo que ayer comentaban justamente nuestros colegas del Instituto Prensa y Sociedad, que decían antes podíamos por lo menos hablar de algunos países en América Latina que sostenían el estándar en verde de la libertad de expresión, pero hoy en día todos los países de América Latina estamos en rojo, y esto responde justamente a esta tendencia, ¿no? Políticamente los regímenes latinoamericanos tienden a querer ocultar información, a la opacidad, o al querer intimidar a colegas que hacen diferentes destapes. Ahora, Renzo, la condena a Orresti es un buen precedente, Orresti contra Bustillos, es un buen precedente. Definitivamente, desde la ANP saludamos y celebramos la sentencia del caso de Hugo Bustillos. Consideremos algunos elementos de contexto. De hecho, que primero nosotros ponemos en la mesa de que desde el año 80 hasta la actualidad tenemos 64 colegas asesinados y desaparecidos en ejercicio de la actividad periodística. Alrededor, más de 50 han sido desde el periodo de violencia del 80 al 2000 y el resto desde el 2000 a la actualidad. Tenemos ya 2 sentencias previas, pero que no podemos hablar de una justicia plena porque tenemos una sentencia en el caso de Pedro Yauri, que está dentro del grupo de casos por el que ha sido sentenciado Fujimori y Montesinos, con casos Barrios Altos, Cantuta y demás. Sin embargo, Pedro Yauri sigue en condición de desaparecido, no podemos hablar de justicia porque no hemos encontrado sus restos. Lo mismo sucede con Hilario Ayuque, que fue desaparecido en Huancavelica en 1989. El año pasado tuvimos una sentencia a los efectivos policiales que participaron en su desaparición, pero seguimos sin encontrar sus restos. Entonces tenemos 2 sentencias de desaparecidos, pero no tenemos cuerpos. Entonces no podemos hablar de que se ha terminado la impunidad en estos casos, que a diferencia del caso Bustillos, que hablamos de un asesinato, podemos hablar de que ya se está cerrando un ciclo de impunidad, porque estamos hablando de que se han condenado a todos los autores, tanto materiales como intelectuales, del homicidio a un colega en el año 88. Ha sido una lucha incesante de la familia, que lo inició en un primer momento la señora Margarita Patiño, quien falleció hace algunos años. Lo ha continuado sus hijos, Charmelí, Hugo, Celia, y nosotros saludamos esa lucha que ha llevado la familia y la consideramos ejemplar, porque definitivamente... Lucha que en algún momento pareció perdida, ¿no? Definitivamente en el 2018 tuvimos un terrible tropiezo, fue una situación caótica, la absolución, la primera sentencia. Por ello saludamos la decisión que tuvo la Suprema y que ahora la Corte Superior haya considerado los parámetros que
estableció la Corte Suprema porque vieron irregularidades en el primer proceso que en este segundo proceso no se han dado. Por ello confiamos en que la Corte Suprema ratifique la sentencia y que se mantenga este cierre del ciclo de impunidad, porque estamos hablando de que se ha encontrado al fin justicia plena en un caso de los más de 60 que les estoy mencionando. Renzo, en el Congreso hay un proyecto de profesionalización justamente de esta labor que realizamos. ¿Te parece bien? ¿Es un atentado? Hablamos de la colegiatura concretamente. Sí. A ver, el tema de la colegiatura para periodistas tenemos que considerar que ya hay precedentes legales, hay jurisprudencia al respecto. Tenemos una opinión consultiva que fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que de esta misma opinión consultiva posteriormente el Tribunal Constitucional de Perú ya emitió un fallo en el que señalan que para ejercer la actividad periodística no se puede exigir ningún tipo de agremiación a ninguna institución, y esto obviamente incluye la colegiatura, porque señalan que el exigir algún tipo de filiación a alguna institución limita y perjudica el derecho a la libertad de expresión. Consideramos que la actividad periodística está sujeta al derecho fundamental de la libertad de expresión, en este caso a través de los medios de comunicación, que estamos hablando de que somos ciudadanos, que al final estamos ejerciendo nuestro derecho al trabajo, que está sujeto al derecho a la libertad de expresión y que esto no puede estar sujeto o limitado por la afiliación a una institución. Que se apruebe este proyecto sería definitivamente un terrible retroceso que se sumaría a la lista de hechos recientes que vienen perjudicando la libertad de prensa. Renzo, a estos periodistas que han sido agredidos, 183, ¿están recibiendo asesoría legal de parte de la ANP? O sea, ¿se puede esperar como que haya justicia? Porque, digamos, no se puede permitir esto. A ver, de los 183 casos podemos mencionar que en la mayoría de estos han recibido atención desde el gremio. Nuestra oficina de asesoría legal ha entablado en contacto con los que hemos podido establecer comunicación. Hay que considerar que hay colegas que prefieren mantener algunas reservas o prefieren tratar directamente algunos temas por vías individuales, y eso es respetable, nosotros no vamos a ir contra ello, pero todos los que hemos podido atender han recibido nuestra asistencia legal. De hecho, que en el caso de mayor gravedad es el de Aldair Mejía, el fotoperiodista de la agencia EFE, que recibió un disparo de perdigón en la pierna que acabó con fractura de hueso cuando cubría las protestas en Juliaca. Lamentablemente desde el Estado, y hablemos tanto el Ejecutivo que no reconoce culpas y la Fiscalía que no está llevando con la debida diligencia los procesos, no vemos una respuesta adecuada. Esperamos que esto llegue a subsanarse porque tenemos ya casos de agresiones a colegas periodistas en el que también podemos hablar de impunidad porque hay agresores que siguen libres y que han cometido delitos, porque las lesiones son delito, y que están libremente y que no tienen ninguna condena por estas situaciones. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.